canción, muchas voces en un solo corazón. Por la mañana sale el sol, verás un nuevo resplandor. La esperanza es el motor del Ecuador tricolor. Wow, oh, 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 oh. Mañana todo va a estar bien. Wow, oh, 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 oh. Andando con mi pan Andrés. Wow, oh, 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 oh. Mañana todo va a estar bien. Wow, oh, 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 oh. Andando con mi pan Andrés. Visionario, vamos a transformar nuestro futuro a diario, porque si sabe lo que nos conviene y nadie lo detiene. Es Andrés lo que se viene, presidente Andrés, como lo ves. Son nuevas soluciones para nuevos retos, son nuevas la misión y nuevos los proyectos. Y es que es uno para todos y todos para uno, y nos salvamos todos o todos o ninguno, para que nunca más te falte el desayuno. Yo voto todo uno por alguien como uno, y es que es uno para todos y todos para uno, y nos salvamos todos o todos o ninguno, para que nunca más te falte el desayuno. Yo voto todo uno por alguien como uno. Wow, oh, 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 oh. Mañana todo va a estar bien. Wow, oh, 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 oh. Andando con mi pan Andrés. Wow, oh, 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 oh. Mañana todo va a estar bien. Wow, oh, 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 oh. Andando con mi pan Andrés. Hondo sentimiento, oiga, porque ya al decir en una entrevista el ministro de Salud, bueno, yo tengo varios familiares ahí en el centro gerontológico, que es lo que está pasando alrededor, y se está o no se está cometiendo, mi estimado doctor, tráfico de influencias. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, Jonathan, un gusto saludarlos, un afectuoso saludo también a quienes nos están escuchando. Mira, a mí me produce, y creo que al igual que a la mayoría del pueblo ecuatoriano, por no decir a todos, una profunda indignación. Ya es un tema de una descomposición moral del país, ver a una autoridad pública que tiene la obligación de velar por un interés general, por el bien común, que adicionalmente los recursos del Estado para la adquisición de las vacunas deben ser destinados en una forma prioritaria. Estamos hablando de 8,000 dosis de vacuna, que significa 4,000 vacunas para 4,000 personas, dado que se tiene que aplicar 2 dosis de estas vacunas. Tomando en cuenta aquello, tomando en cuenta que adicionalmente estamos con un nuevo contagio, con nuevas cepas del COVID-19, que ha aumentado el número de pacientes en los hospitales y en las unidades del sector público, que adicionalmente el número de fallecidos va en aumento. Frente a todo eso, creo que cualquier persona con un mínimo de eticidad, con un mínimo de comprensión, sobre todo de gestión pública, debe entender que la mayor prioridad para poder detener al COVID se relaciona con el sistema de salud. Por lo tanto, hay que dotarlos a los médicos, al personal de la salud, incluido al personal de limpieza, de las medidas necesarias con fin de que sigan atendiendo y de esa manera poder evitar el colapso del sistema de salud que amenaza con generarse en estos actuales momentos con el incremento. Frente a todo eso, nos ha llamado muchísimo la preocupación, por ejemplo, de que el Ecuador sea un país que prácticamente inicia con un plan piloto de 8,000 pruebas, o de 8,000 vacunas, perdón, cuando países de la región están hablando ya de un número mucho mayor, superior de 100,000, 200,000 pruebas que incluso ya las vienen aplicando desde el mes de diciembre, vacunas que las vienen practicando, que las vienen implementando desde el mes de diciembre, y que incluso, a decir de la OMS, a finales de junio, es decir, a mediados de este año, a mediados de este semestre, debemos tener los países de la región al mínimo, el 50% de la población vacunada, porque las nuevas cepas amenazan con elevar el número de contagios y obviamente hacerlo insostenible.
Frente a eso, 8.000 pruebas, insisto, sumamente insuficientes. Perdón, 8.000 vacunas, sumamente insuficientes. Y de esas 8.000 dosis, que son destinadas para 4.000, se haya priorizado para personal que no está dentro de la línea de atención de salud, que no son médicos intensivistas, emergenciólogos, que están en las unidades de cuidados intensivos, que están en el tema de la hospitalización o en las unidades de triaje, sino que son personal administrativo, como esta directora de comunicación, que hay que también averiguar quién autorizó para que le pongan la vacuna, porque sola no se la puso. O lo propio en el caso del ministro de Salud, que esa es la denuncia más importante, un ministro de Salud que se le aplica él mismo a nombre de los médicos o en honor de los médicos que sí están jugándose la vida, muchos de ellos han fallecido víctimas del COVID, y ahora nos enteramos, dada la propia difusión y las denuncias de los medios de comunicación y de redes sociales, que ha sido familiares del propio ministro de Salud, esta residencia, Ribera del Río, apartamentos, suite seniors, para adultos mayores, en donde están algunos familiares del señor ministro de Salud, aprovechando su situación de privilegio, el privilegio de ocupar un cargo público como ministro de Salud, de ser la autoridad que está permitiendo, que está disponiendo la distribución bajo este plan de vacunación, y aprovechando de recursos públicos, de estas vacunas que deben ir o deberían ir destinadas al personal médico que está en la primera línea de atención al COVID, y no hacerlo de esta manera y permitir que sea para ni siquiera es un centro geriátrico, sino como el nombre mismo lo indica, apartamento de suite seniors de adultos mayores, en donde están sus familiares, es por lo menos completamente impugnable. Impugnable desde el punto de vista moral, pero también desde el punto de vista legal. Esto no se puede permitir, y aquí habría la comisión de delito, de un delito inclusive de peculado, cuando yo utilizo recursos del Estado para provecho propio o de terceros, familiares, amigos, de lo que sea, por una expresa disposición del funcionario público. Esto es muy grave, Olger, esto es muy grave, sobre todo porque por menos acto o por situaciones menos complicadas o perjudiciales, funcionarios de otros países, estoy hablando no de este, pero funcionarios de otros países, por menos de esto, han renunciado a sus cargos cuando se han excedido o han incurrido en una falta de tipo ética. Y aquí no estamos hablando ya de un tema ético, que además de ético, por supuesto, sino de un tema legal, de un tema judicial, que debe ser indudablemente investigado por Fiscalía General del Estado, porque a mí me da la impresión, Olger, perdón, y con esto quiero concluir con mi idea, a mí me da la impresión de que hay ciertos funcionarios que se consideran que están sobre la ley, de que ellos pueden hacer y deshacer como si esto fuera su hacienda, que aquí no hay una autoridad que los ponga en orden, que les obligue a acatar la ley, que les obligue a ser éticos con el ejercicio público, que les obligue a ver a la población ecuatoriana, el derecho a la salud de la población ecuatoriana, que dejen de ver sus intereses personales. Si quieren intereses personales, dejen la función pública, dedíquense a sus empresas, pero no se puede utilizar el cargo de funcionario público, de ministro de Salud, con este tipo de dosis de vacunas tan pequeñas, tan insuficientes, y de esas insuficientes vacunas utilizar para beneficio propio o de sus familiares. Esto es realmente condenable desde todo punto de vista. Doctor Carrión, buenas noches. El jefe del Estado Mayor, si no me equivoco, en España, renunció porque se vacunó. Acá en el Ecuador se dice, no está comprobado, pero se dice que también en el hospital militar ocurrió similar situación, empiezan a aparecer las denuncias en ese sentido. Ahora vemos familiares del ministro también. Y ahora, ¿será posible pedir que se revele la lista de vacunados? ¿Por qué razón la declararon reservada? ¿Esto es legal o no? Bueno, Jonathan, primero una situación que es fundamental. Este tema de la salud pública, porque la pandemia está afectando a la salud pública, ya no se trata solamente de la salud o de la afectación a la salud de 2 o 3 personas o de un grupo de personas. Esto es el pueblo ecuatoriano, esta es la población ecuatoriana y por lo tanto es un tema de política de Estado, porque está afectando la salud pública. A partir de ahí, la contratación de las vacunas.
el listado de las personas que han sido beneficiadas, el listado de las personas que van a recibir la vacuna, supuestamente de las 86,000 dosis que tenían que encontrarse ya en el país y que hasta el día de hoy no nos dicen si van a llegar o no van a llegar, que también ese es un tema de información pública. Todo eso no puede tener el carácter de reservado, no puede tener el carácter de confidencial. Si lo llega a tener, tendría que haber sido declarado como un previo acto administrativo de parte del Ministerio de Salud Pública, que esto lo declare reservado. Ese a ser reservado, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se le puede negar esa información a la Defensoría del Pueblo, que obviamente bajo el carácter de confidencial o reservado se le tiene que trasladar, y nosotros, si ha sido declarada confidencial y reservada, por supuesto, guardar esa confidencialidad. Pero aquí el punto fundamental está en que el listado de aquellas personas, no necesariamente con nombres y apellidos, pero sí podría ser identificando a qué sector, a qué unidad, a qué hospital pertenece, para poder llegar a determinar si están destinados a aquellas unidades de cuidados intensivos, a aquellas unidades de triaje, de hospitalización, es decir, aquel personal médico que está en contacto directo con pacientes del COVID. Y para indudablemente ya para los centros geriátricos, saber a qué unidad o a qué centro está destinada esas vacunas, para identificar si son del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del MIES, o son de otra institución pública, porque creo que la prioridad, aquí estamos hablando de un tema de prioridad, la prioridad debe ser aquellas personas de escasos recursos económicos que están en instituciones que no les brindan todas las garantías por falta de recursos para tener un adecuado tratamiento del COVID. No es lo mismo que una institución privada. Y sobre la base de esto recuerdo el caso que tuvimos justamente del Hospital de los Valles, que se negaba a entregar el cuerpo de una persona que había fallecido víctima del COVID mientras no se cancele $70,000. Y justamente ahora destinar a este grupo asociado al Hospital de los Valles, este centro geriátrico o esta residencia de adultos mayores que se encuentra asociado, unido al Hospital de los Valles, desconociendo aquellos centros geriátricos que necesitan de esa vacuna, como en el caso de Alausí, que la semana pasada se contagiaron 35 adultos mayores, 3 ya han fallecido, y a los distintos centros geriátricos públicos. Es decir, no hay un criterio de diferenciación ni de prioridad, sino básicamente el criterio del ministro, que él cree que bajo su criterio es lo que se debe aplicar este plan de vacunación, que no es un criterio técnico ni mucho menos ajustado a una realidad del país en donde las vacunas son completamente insuficientes. Doctor, el día de hoy el ministro ha dicho en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Salud, primero, que toda la información es reservada. Primero, que no va a dar a conocer, que incluso él iría contra la Constitución de la República. La segunda, que tampoco se puede saber el nombre de las personas beneficiadas. Él ya lo dijo el día de hoy. Tercero, dice que hay un comité de ética y tampoco dio el nombre de ninguna de las personas del comité de ética. ¿Quién lo escogió? ¿Quién dio paso? ¿Qué es lo que pasa alrededor? Y aquí, mi estimado doctor, ustedes no van a hacer ninguna acción o no van a pedir la intervención de la fiscal general del Estado, porque vemos que en otros casos, pues este momento ya estaría allanado todo. Este escándalo surgió durante el fin de semana, pero hasta el momento no se hace ni mutis en el foro, nadie dice nada. Y ahí es donde dice la ciudadanía, oiga, que estamos en indefensión. O sea, ¿quién defiende al Ecuador? Vamos a llamar al Chapulín Colorado, o sea, ¿a quién se va a invocar? Mi estimado doctor. Mire, Jorge, indudable. Nos encontramos ante una situación indudable que yo lo entiendo y comparto, la indignación y la decepción que puede sentir la población ecuatoriana frente a este tipo de actos completamente condenables. Yo me voy a referir a varias acciones que estamos haciendo como Defensoría del Pueblo dentro de nuestras competencias. La primera, este no es el primer caso, Olger, que tenemos en donde hay una falta completa de transparencia de parte del Ministerio de Salud Pública. Lo vengo reclamando, le vengo exhortando al Gobierno Nacional, exigiéndole y llamando la atención al Ministerio de Salud respecto a un cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde la pandemia, en donde no han publicado toda la información que de acuerdo a la ley tiene que hacerlo el Ministerio.
El Ministerio de Salud Pública, en algunos de los momentos cuando ha sido evaluado por la Defensoría del Pueblo, que somos el órgano regulador de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha llegado a tener 0 sobre 100 en cuanto a transparencia, cuando ha sido evaluado de forma mensual, porque no entregaba toda la información pese a los requerimientos. En el caso específico de los carnets de personas con discapacidad adulterados, le he requerido formalmente que me entregue la información, nunca lo hizo, a tal punto que llegué a presentar una acción de acceso a la información pública. El juez me concedió la acción, declaró vulnerado el derecho de información pública y le obligó a la ministra de Salud Pública a entregar toda la información que la Defensoría del Pueblo le ha exigido. Lamentablemente, y este es el problema al que nos enfrentamos, hay una resolución judicial y el ministro se sigue negando a entregar la información o la entrega de manera incompleta, burlándose de una decisión judicial. De esa manera, ¿qué es lo que hemos activado? Estoy presentando ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por desacato, por lo que se llama actualmente la figura penal, incumplimiento de decisiones de autoridad legítima del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, el señor ministro de Salud tiene que saber que está en un régimen de derecho en donde la ley impera y él tiene responsabilidad civil por un lado y penal por el otro. Estoy presentando esa denuncia para que sean las instituciones competentes de administración de justicia las que actúen también en este tema. Por el otro lado, he solicitado de parte del juez también la declaratoria de incumplimiento de la resolución judicial para de esa manera sea la Corte Constitucional, que es el órgano competente, y proceda a la destitución de este funcionario que ha incumplido con sus funciones. Porque lamentablemente, y hay que decirlo así, va a ser muy complicado que el presidente de la República destituya a este funcionario o que lo remueva por incumplimiento de funciones y falta de transparencia. Eso solo hablándole de un tema muy específico. Ahora, agravado con el tema del plan de vacunación, existen causales suficientes, inclusive para que la propia Asamblea llame a un juicio político y lo destituya. Aquí el punto fundamental está en que el señor ministro no puede negarse a entregar información. La información es pública, salvo por excepción de información previamente calificada como reservada confidencial. A la Defensoría del Pueblo no le puede negar esa información, y si está reservada o confidencial, tiene que igual entregar esa información a la Defensoría del Pueblo bajo esa condición indudable de que está declarada y como información reservada o confidencial. De no estar, tiene la obligación de entregarle al pueblo ecuatoriano para que ejerza el control ciudadano, para que ejerzan las veedurías ciudadanas y de esa manera sepamos a quienes se han beneficiado con estas primeras 8,000 dosis de vacuna, porque seguramente nos llevaremos más de una sorpresa de que no necesariamente está enfocado al personal de la primera línea de atención, sino que lamentablemente se han entregado a familiares, conocidos o palancosos, como suele llamarse el término, pero que no están atendiendo directamente a pacientes de COVID. Esas son las acciones que están dentro de las competencias de las instituciones públicas, específicamente la Defensoría del Pueblo. Ojalá tuviéramos una facultad para disponer la inmediata cancelación de un funcionario que ha actuado abiertamente en contra de la ley, que ha actuado abiertamente a favor de los intereses de su familia y en contra, obviamente, de los intereses del pueblo ecuatoriano, de la mayoría de la población ecuatoriana, que en estos momentos, frente a esas dosis de vacunas, requiere que prioricemos. Cuando ya venga el resto de vacunas, por supuesto, tendrá que haber un plan determinando quiénes van enseguidilla, quiénes van a ser los beneficiarios de la vacuna, personal médico, hospital, adultos mayores de centros geriátricos, fuerza pública, aquellos trabajadores que se encuentran atendiendo al público, en fin. Pero debe haber un plan. De no haberlo, el ministro, bajo ningún punto de vista, Olger, puede escudarse de que esto es confidencial y reservado y que él no puede comunicar a nadie. A la Asamblea tiene la obligación de informarle. A la Defensoría del Pueblo la tiene la obligación de informarle cuando es información reservada o confidencial. Y adicionalmente, tiene que establecer el listado de aquellas personas que se les entregó la vacuna. Porque quiero manifestarle otra denuncia adicional, Olger, que la conocimos el día de hoy. En Cuenca se están dando casos en donde a un médico que es objeto o que va a ser vacunado contra el COVID-19, presenta hipertensión, no lo vacunan, pero le llega el certificado de vacunación a su correo electrónico. Le llega el certificado de vacunación. Y él no ha sido vacunado porque previamente le diagnosticaron
que es hipertenso, que tenía una presión alta, y por lo tanto no lo vacunaron, pero le llega el carnet de vacunación. Eso indudablemente genera mucha preocupación, porque posiblemente se estén dando estos casos, no se esté vacunando al personal médico, se le entrega el certificado de vacunación y esa vacuna y esa dosis, ¿a dónde está yendo? Eso es algo que indudablemente genera mucha preocupación, insisto. Esto ya involucra incluso temas judiciales, temas penales, porque aquí estaríamos incurriendo en conductas delictivas. Doctor Carrión, vemos un ministro de Salud que según usted está en claro desacato, que ya tiene un antecedente y que ahora vemos que posiblemente esta vez también le importe muy poco porque ya se va, se acaba el gobierno, ya no les interesa nada, están en esa política del sí y no me interesa, el descaro total. Entonces, no hará falta tal vez de pronto una Asamblea Nacional Constituyente que delimite nuevamente los parámetros de cada función y ponga sanciones ejemplarizadoras que realmente puedan darle, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo la capacidad coercitiva para demandar la salida inmediata de este tipo de funcionarios. Vean, Jonathan, yo creo que al respecto, bueno, eso indudablemente ya dependerá de la configuración política. Se puede reformar la Constitución, se puede realizar enmiendas de la Constitución. Yo no soy muy partidario de que cada proceso, antes era cada 4 años que pretendíamos refundar al país. Creo que esa no es una solución. Lo que sí es necesario es ir corrigiendo ciertos textos legales o textos constitucionales que efectivamente pueden ser necesarios corregirlos para poder dar mayor competencia o sobre todo, como digo, corregir algunos procesos que no se están dando o que no tienen un resultado efectivo. Yo me permitiría decir que en el caso de la Defensoría del Pueblo, una competencia que sí le hace falta es respecto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Porque esta es una materia fundamental, esta es una actividad necesaria. Todo funcionario público tiene la obligación de transparentar la información, de ponerle información acceso a la ciudadanía para que ejerza el control ciudadano. La participación ciudadana es vital y lo reconoce la Constitución. Pero cuando una institución pública no cumple con esta obligación que se encuentra en la ley, no pasa absolutamente nada. Y la Defensoría del Pueblo como órgano rector no puede sancionar. Yo creo que aquí sí podría caber una competencia de sancionar, porque en este momento, frente al plan de vacunación, el ministro, al no haber informado, comunicado, inclusive si hubiera reserva o confidencialidad, estaría incumpliendo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que me permitiría, como defensor del pueblo, establecer correcciones e inclusive sanciones. Creo que son puntos a discutir, pero son importantes porque hemos visto que en el caso del ministro de Salud, si no hay la disposición del presidente de la República, el ministro, como usted menciona, terminará sus funciones. Y aquí no habrá pasado absolutamente nada. Y dejará un claro ejemplo para los siguientes gobiernos de que a la final podemos hacer cualquier cosa que no va a tener ningún tipo de responsabilidad ni sanción. Y creo que la función pública exige, primero, decencia, segundo, servicio, pero sobre todo responsabilidad, porque somos o estamos sujetos a un mandato legal, debemos cumplir nuestras funciones en el marco legal y cuando nos apartamos del marco legal, indudablemente que debe haber la respectiva sanción que obviamente genere esa confianza de la ciudadanía sobre sus servidores y funcionarios públicos. Doctor Freddy Carrión, entregado defensor del pueblo, siempre un gusto dialogar con usted y vamos a ver cuál es el resumen que nos presenta Diana Estefanía respecto a esta entrevista. Adelante, Diana, que fue lo más destacable mencionado por el defensor del pueblo. Bienvenida. Buenas noches, señor Freddy Carrión. Jonathan Olger, buenas noches, ¿cómo están? Básicamente quiero presentar las ideas principales que yo noté. Primero, que el hecho de que no haya un criterio de a quién dar prioridad, o sea, ni en centros geriátricos, ni en hospitales, ni nada, sino es un completo manejo de influencias de parte del criterio en sí del ministro. Eso fue uno de los puntos más importantes. Además, también la falta de transparencia que tiene el ministro de Salud por no querer publicar desde el principio de la pandemia la información. O sea, el hecho de que se lo hayan calificado en un 0 de 10 en transparencia es ya algo bastante complicado de tratar. También
el hecho de que es muy complicado de que sea destituido por parte del presidente y que pues la Asamblea básicamente podría llamar a un juicio para destituirlo. También que no se sabe básicamente a dónde llegan las vacunas. No tenemos una certeza como pueblo a dónde están llegando las vacunas y que se supone que es para nosotros, que es para las personas que cada día están arriesgando la vida por mantenernos a salvo. Y personalmente quiero acotar que me parece una injusticia tenaz que estén jugando de esta manera con el pueblo, de esta manera durante toda la pandemia han ido jugando con nosotros, al menos del Ministerio de Salud, que solamente ahorita se está viendo un conflicto de intereses tenaz. Gracias a Diana Estefanía, mi estimado doctor. Desde el día de hoy estamos implementando que la ciudadanía y estos jóvenes estudiantes de la Universidad Central puedan también participar con sus ideas y puedan ser parte de una deliberación pública donde muchas veces solo nosotros tenemos supuestamente las ideas. Pero mire, aquí está la gente que también dice qué es lo que piensa y qué es lo que debería tomarse también desde ese pueblo yamingo que muchas veces pasa desapercibido. Gracias, mi estimado doctor. Un gusto, Olga. Jonathan, fuerte abrazo. Doctor, que pase bien, gracias.